el cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Sigmar fue de visita a una de las sesiones de entrenamiento para comprobar los progresos. El joven llamado Brand resultó herido, pues entrenaban con espadas afiladas a sugerencia de Guerreón y con la aprobación de Halfgeir y Bjorn. Sigmar estaba de acuerdo con esto, pues consideraba que era mejor que los entrenamientos fueran lo más realistas posibles para prepararlos mejor para los combates de verdad. Cuando se llevaron al chico para que lo curaran, Sigmar comprobó que Guerreón estaba totalmente pálido, mirándolo fijamente. Sigmar vio que tenía la huella de una mano ensangrentada en el centro de su pecho. Antes de que pudiera comprender qué le pasaba a su amigo, sonaron las campanas de alerta. Al llegar a las murallas comprobó que se trataban de un grupo de refugiados querusenos que huyeron de sus tierras ante una poderosa invasión de los norses. En menos de una hora, los guerreros de los umberógenos se habían reunido en la Casa Larga para escuchar las palabras de dos hombres que habían venido con los refugiados, emisarios del rey Krugar de los Tauletenos y del rey Aloisis de los querusenos. En nombre de sus oscuras deidades, los norses habían surgido de su reino helado y abierto camino a través de las tierras tribales de los udoses, y ahora se preparaban para invadir las tierras de los querusenos y los taleutenos. El ejército invasor era inmenso, más de 6.000 efectivos, ya que se les habían unido a las tribus que habitaban las desoladas tierras del lejano norte. Ante esta amenaza, ambas tribus dejaron de lado su larga rivalidad territorial para combatir a los hombres del norte como aliados. Pero ni siquiera la fuerza combinada de dos tribus era suficiente contra la furia insaciable de las hordas norse. En su desesperación, tanto Krugar como Aloisis solicitaron ayuda al rey Bjorn, ofreciéndole su juramento de espadas si los ayudaba. Tras oír a los emisarios, Bjorn se retiró con su consejero y erudito Eoforth y el mariscal Alfgeir, además de Sigmar, para considerar la situación. Sospechaban que primero habían pedido ayuda a los teutógenos, pero el rey Artur se negó a ello, creyéndose a salvo sobre la Fauchlag, y sin duda planeaba invadir las tierras de sus vecinos cuando los querusenos
y los taleutenos fueron derrotados y los norses tuvieran menos fuerza. Sigmar expresó su deseo de ir en ayuda de Krugar y Aloysis. Contar con juramentos de espada de dos reyes tan poderosos beneficiaría a los umberógenos en gran medida, pues mucha de la frontera septentrional estaría segura, y además podrían contar con la caballería tauletena y los salvajes crucenos como aliados en conflictos futuros. Bjorn estaba de acuerdo con los argumentos, pero no podía dejar sus propias tierras sin protección, así que partiría al norte con todos los guerreros que pudieran, dejando a su hijo la responsabilidad de salvaguardar su reino durante su ausencia. Al principio Sigmar se sintió ofendido de que su padre lo dejara atrás mientras él partía a la guerra. Pero Ravenna le hizo ver la gran confianza que su padre depositaba en él al dejarle al cargo de la defensa del reino, asegurándole además que no estaría falto de batallas. Las palabras de Ravenna no estuvieron desacertadas, pues tuvieron que hacer frente a las amenazas habituales. Pero por desgracia, Sigmar y sus guerreros no podían estar en todos lados. Aprovechando la ausencia del rey Bjorn y de buena parte de sus tropas, el rey Artur de los Teutógenos ordenó que atacaran y saquearan asentamientos umberógenos. Especialmente devastador fue el ataque al asentamiento de Ubersreich, donde todos sus habitantes fueron masacrados. Pese a aquella matanza, Sigmar decidió no tomar represalias contra Artur. Con la mayor parte del ejército combatiendo en el norte, no contaba con efectivos suficientes para iniciar una guerra contra los teutógenos, así que muy a su pesar, debía tragarse su orgullo y esperar que volviera su padre. Entonces ajustaría cuentas con Artur. A raíz de estos ataques, también consideró la idea de establecer un sistema de adiestramiento de modo que todos los hombres supieran combatir. El territorio de los umberógenos era demasiado grande para defenderlo con un solo ejército, así que cada aldea debía mantener un cuerpo de guerreros para defenderla ante los ataques. Gobernar el reino de su padre en su ausencia estaba resultando una tarea mucho más agotadora y estresante de lo que Sigmar hubiera esperado. Por fortuna para él, tenía a Ravenna a su lado. Sin embargo, las cosas no marchaban bien para Guerreón. Años atrás, tras la muerte de Trinobantes, había visitado a la hechicera del Brackenwalch, quien le dijo cuáles serían los portentos que le indicarían el momento adecuado para vengarse de Sigmar por la muerte de su gemelo. Aquellos portentos hicieron actos de presencia en el campo de espadas, cuando el joven Brand se hirió durante los entrenamientos. Desde entonces había estado batallando entre matar a Sigmar o abandonar cualquier deseo de venganza,
pues después de tantos años combatiendo a su lado, realmente consideraba a Sigmar como su amigo. Una noche, bajo la luz de Morsliev, Guerreón caminaba por los lodazales del Brackenwalch, ahogado en un mar de pesadumbre y desasosiego. Finalmente, sucumbió a los designios del destino. Guerreón embadurnó la hoja de su espada con cicuta del Brackenwalch y fue a por Sigmar, que en aquellos momentos había decidido ir a un lugar apartado del Reich para estar a solas con Ravenna. Cuando los dos amantes se disponían a nadar en el río, Guerreón hizo acto de presencia para asesinar al joven príncipe umberógeno. Ravenna suplicó a Guerreón que se detuviera, pero éste la repudió y atacó a Sigmar, haciéndole un corte con su espada y así envenenándolo. A medida que las fuerzas de Sigmar se agotaban lentamente, Ravenna se arrojó sobre Guerreón para detenerlo. Los instintos de Guerreón como espadachín asumieron el control y eludió el ataque de la joven con suma facilidad. Y en su rabia ciega, hundió la espada en el estómago de su hermana. Al ver morir a Ravenna, una furia berserker se desató en Sigmar, permitiéndole sobreponerse momentáneamente a los efectos del veneno, abalanzándose sobre Guerreón y empezó a estrangularlo. Le miró a los ojos, buscando algún indicio de remordimiento por lo que había hecho. Vio al niño que gritaba y que lloraba por el hermano que había perdido, y un alma que chillaba mientras la arrastraban hacia un atroz abismo. Vio las garras afiladas de un monstruoso poder que había logrado agarrarse al corazón de Guerreón y la desesperada lucha que se libraba en el interior de su alma torturada. A la vez que las manos de Sigmar apretaban acabando con la vida de Guerreón, vio como ese monstruoso poder se alzaba y reclamaba al espadachín por completo. Una espantosa luz surgió tras los ojos de Guerreón y una maliciosa sonrisa de radiante maldad se extendió por su rostro, quitándose a Sigmar de encima. La fuerza del berserker que lo había llenado momentos antes abandonó su cuerpo. Sigmar se lanzó al río antes de quedar paralizado por el veneno. La corriente lo atrapó y el agua le llenaba la boca y los pulmones. Mientras la oscuridad envolvía su mente, Sigmar perdió la conciencia tras ver a Guerreón sonriéndole a través de las burbujas que se arremolinaban en la superficie del agua. Pero el destino de Sigmar no era morir ahí, y río abajo quedó enganchado en el anzuelo de un humilde pescador llamado Horst Edsel. Este
sacó su cuerpo del río, quedando horrorizado al descubrir de quién se trataba, y comenzó a remar con todas sus fuerzas hacia Reyktorf. El cuerpo inconsciente del príncipe umberógeno fue llevado a la casa larga y se llamó de inmediato al curandero Craddock para tratarlo. Se limpió concienzudamente las heridas para eliminar todo rastro del veneno y se le aplicó empastos a éstas. Pero era lo máximo que podía hacer para salvar a Sigmar, y con resignación dijo que ahora su vida estaba en manos de los dioses. Craddock preguntó a Horst en qué zona del río encontró a Sigmar, la cual estaba cerca del que ahora era el lugar favorito de los jóvenes enamorados para nadar. Craddock le pidió a Pendrag que lo llevara hasta allí y que trajera con ellos a los mejores rastreadores para dar con el asesino, pues dudaba que Sigmar fuera la única víctima. Y mientras todo esto ocurría en el reino de los vivos, Sigmar despertaba en el sombrío mundo de los muertos. Sigmar abrió los ojos y se encontró un inhóspito mundo de un gris ceniciento bajo un cielo vacío y sin vida. Una cordillera se erguía a lo lejos, enorme, monolítica, con mucho la más grande que había visto nunca. El joven príncipe umberógeno deambuló por aquella tierra desolada durante un tiempo indeterminado. No comprendía dónde estaba y cómo había acabado allí. ¿Estaría muerto? Y si fuese así, ¿por qué no estaba en los dorados salones de Ulrich? El miedo rozó su corazón mientras sentía que las sombras se congregaban a su alrededor. Adoptaron la forma de dos monstruosos lobos y un demonio escamoso y cornudo armado con una espada y que pronunciaba entre dientes palabras sobre su muerte. Sigmar deseó contar con un arma para defenderse, y al bajar la mirada vio aparecer una espada dorada en su mano. Alzó el arma y se imaginó vestido con una armadura de la mejor calidad, y no se sorprendió cuando apareció sobre su cuerpo. Las criaturas de la oscuridad le rodearon, pero en lugar de esperar a que ellas dieran el primer paso, Sigmar se lanzó al ataque y atravesó a uno de los lobos de sombra, y éste desapareció en medio de un remolino de humo oscuro. El segundo lobo saltó hacia él, y Sigmar también acabó con su existencia. Hirió también al tercer demonio, pero éste dejó escapar un estridente aullido, y el dolor que le provocó hizo que Sigmar cayera de rodillas, soltando su arma, la cual se esfumó en cuanto tocó el suelo. El demonio bramó triunfalmente y su espada descendió en dirección a su cráneo y se encontró con una enorme hacha de 2 cabezas que bloqueó el golpe. Sigmar alzó la mirada y vio a un poderoso guerrero pertrechado para la guerra. El guerrero humano acabó con el demonio
y le ofreció la mano a Sigmar. Incluso antes de ver el rostro del guerrero, Sigmar supo que se trataba de su padre Bjorn. En el mundo de los vivos, al igual que su hijo, el rey de los umberógenos, también se debatía entre la vida y la muerte. Las fuerzas combinadas de tauletenos, querusenos y umberógenos habían logrado hacer frente a los ejércitos norse, y todo se resolvería en una única batalla, el mismo día en el que Sigmar fue atacado. La noche anterior, Bjorn fue visitado en secreto por la hechicera del Brackenwalch para advertirle del peligro que corría su hijo y que sólo él podría salvarlo. Para ello le hizo prometer que durante la batalla buscase al caudillo rojo que guiaba el ejército de los hombres del norte y acabara con él. Bjorn aceptó sin dudar, y al despertar vio que tenía en la mano un colgante de bronce con la forma de una puerta cerrada. En la batalla final, el rey Bjorn peleó como un poseso, arremetiendo contra lo más reñido del combate desde el principio, con su poderosa hacha segadora de almas, despedazando a los hombres del norte con cada golpe. Como prometió, el rey umberógeno cargó contra el líder norse, y tras un intenso duelo logró decapitarlo con su hacha, haciendo que su cabeza y su estandarte cayeran al suelo. Apenas Bjorn acababa de dar muerte al caudillo norse, cuando sus paladines de armadura oscura se abalanzaron sobre él para descargar su venganza. Pero sin su líder, los norses fueron rápidamente derrotados, y los hombres de Bjorn rescataron a su malherido rey, tratándole de inmediato las heridas para salvar su vida. De vuelta al mundo ultraterreno, Bjorn se alegró de ver a su hijo, pese a estar en aquel espantoso lugar. Se trataban de las bóvedas grises, el averno entre la vida y la muerte. No sabía cómo habían acabado allí, pero pensaba asegurarse de que regresase a la tierra de los vivos, y para ello debían llegar a las montañas, donde se encontraba la puerta al reino de Mor. Padre e hijo recorrieron aquel afligido paisaje. A los ojos de Sigmar, las montañas no parecían acercarse. Sin embargo, su padre le aseguraba que iban por el buen camino. Mientras caminaban, mantuvieron una charla. Bjorn le habló de la guerra en el norte y de cómo expulsaron a los norses de vuelta a su reino helado. Bjorn le aconsejó a Sigmar, cuando fuera rey, que le rindiera honores a Krugar y a Aloysis, pues eran reyes honorables y aliados incondicionables de los umberógenos. Antes de que Sigmar se diera cuenta, llegaron a las montañas, y un inmenso portal se formó en su ladera, ancho y lo bastante alto para abarcar las tierras hasta donde alcanzaba la vista. Antes de que Sigmar se diera cuenta, llegaron a las montañas,
y un inmenso portal se formó en su ladera ancha y lo bastante alta para abarcar las tierras hasta donde alcanzaba la vista. Antes de que pudieran acercarse más, un conjunto de sombras flotó por el aire, formando una línea ininterrumpida entre ellos y la puerta en las montañas, adoptando la forma de un ejército compuesto por criaturas contrahechas, monstruos y seres demoníacos. De aquella gran hueste surgió un guerrero alto y provisto de una armadura de placas rojo sangre, y pese que ahora era más demonio que mortal, Björn lo reconoció al instante como el rey Norse al que había matado. El campeón del caos le exigió al rey que le entregara a su hijo, pues los dioses oscuros ordenaban su muerte, y a cambio él podría volver al mundo de los vivos. Björn se negó a plegarse a sus demandas. Sabía cuál era la grandeza a la que estaba destinada Sigmar gracias a la hechicera de Brackenwalch, además de que de ninguna manera sacrificaría a su hijo. Los demonios empezaron a avanzar hacia ellos. Björn preparó segadora de almas, y con un pensamiento Sigmar estuvo armado con el poderoso Galmarad. Padre e hijo se mostraron desafiantes ante el ejército de los dioses oscuros. Y entonces a su alrededor empezaron a congregarse los fantasmas de los guerreros caídos de los umberógenos, preparados para luchar por su rey una vez más. El ejército de fantasmas se abrió paso entre los demonios, entre sus espadas y hachas, y causaron grandes estragos entre sus enemigos mientras luchaban para llevar a su rey y a su príncipe hacia la puerta de Mor. Cada uno de los combatientes desaparecía cuando lo derrotaban. La luz o la oscuridad de su existencia se apagaba en un momento, mientras una espada los atravesaba o unos colmillos los desgarraban. Sigmar y Björn luchaban codo con codo, empuñando la cuña de combate aún más en la horda demoníaca. El demonio rojo fue directamente a por Sigmar, lanzándole una serie de virulentos ataques, pero el príncipe logró derrotarlo, destrozándole la cabeza con Galmarad. Con la muerte de su señor demoníaco, la confusión se apoderó de la horda de sombras, y el ejército umberógeno siguió presionando hasta que llegaron al portal. Mientras la hueste demoníaca se disipaba, los fantasmas umberógenos se pararon frente a la oscuridad arremolinada de la puerta de Mor. Björn le dio sus últimas palabras de despedida y de coraje a su propio hijo, otorgándole el colgante de bronce con forma de puerta. Sigmar lloró mientras su padre y sus fieles guerreros realizaban el viaje desde el reino de los vivos al de los muertos. No habían pasado al otro lado de la puerta, ésta desapareció como si nunca hubiera existido,
dejando a Sigmar solo en el vacío páramo de las bóvedas grises. Entonces Sigmar respiró hondo y cerró los ojos. Y al abrirlos de nuevo se despertó en el mundo de los vivos, con un agudo dolor recorriéndole el cuerpo. Las siguientes semanas fueron duras para Sigmar. Tuvo que cargar en su corazón el dolor por la muerte de su amor, Ravenna. Se sentía culpable por no haber podido prever la traición de su hermano Guerreón, el cual encima había logrado escapar. Pero el intento de asesinato siempre lo acompañaban. Desde el intento de asesinato siempre lo acompañaban 6 guerreros armados. El temor a que lo asesinaran había hecho que sus hermanos de armas se volvieran excesivamente cautelosos, pero Sigmar no los culpaba. Desafortunadamente, con cada día que pasaba, se encerraba más en sí mismo, dejando fuera a Wolfgard y a Pendrag, mientras éstos intentaban sacarlo de su melancolía. Sigmar prometió que no amaría a ninguna otra mujer. La tierra de los hombres sería su único amor duradero. Pero la muerte de Ravenna no era el único dolor que llevaba en su corazón, pues sabía que su padre había muerto también. No habían llegado noticias del norte, pero la gente de Reyktorf aguardaba con ansia el regreso de su rey. Sigmar sabía con absoluta certeza que el rey de los umberógenos había caído, y el sentimiento de culpa por ocultarle este hecho a su gente seguía atormentándolo día a día. Pero la alternativa no era mejor, así que mantuvo la cruda verdad encerrada en el fondo de su corazón. En las semanas que habían transcurrido desde que despertara, se había enterado de que su cuerpo había permanecido frío e inmóvil, sin vida, pero sin estar realmente muerto durante 6 días. Su vida había pendido de hilos finísimos sin que el curandero Kradok supiera cómo explicar por qué no despertaba ni tampoco moría. Wolfgard, Pendrag e incluso el venerable Eoforth habían estado con él durante todo el tiempo que había permanecido en el umbral del reino de Mor. Sabía que tenía suerte de contar con hermanos de armas tan incondicionables, lo que hacía que su distanciamiento forzoso fuera aún más difícil de racionalizar. Cuando recuperó las suficientes energías, Sigmar inició un riguroso régimen de entrenamiento para recuperar el vigor y las fuerzas de antaño. Un día, Wolfgard y Pendrag trataron de aconsejarlo que no se excediera, pues apenas hacía unas semanas que había escapado de la muerte. Pero Sigmar estaba demasiado lleno de frustración como para hacerles caso. Wolfgard comprendía a su amigo y trató de consolarlo. Debía honrar el recuerdo de Ravenna, pero también debía seguir adelante y buscar otra mujer.
Un enfurecido Sigmar le respondió que no querría otra más que a Ravenna, y Wolfgard le dijo una dura verdad. Aunque hubiera sobrevivido, no se habría podido casar con ella, pues la gente no querría a la hermana de un traidor como reina. Sigmar sintió que su dolor y su rabia se fundían en una aplastante oleada de violencia y tumbó a su amigo de un potente puñetazo. No bien asestó el golpe, la vergüenza por su acción inmediatamente lo invadió. Sus pensamientos volvieron a su infancia, cuando le había roto el codo a Wolfgard con un martillo en un momento de rabia. Avergonzado, Sigmar trató de disculparse, pero Wolfgard no le guardaba rencor. Incluso bromeaba con Pendrag sobre lo débil que había sido el golpe, pese al cardenal que empezaba a crecerle en la cara. Sigmar miró a sus amigos de armas a la cara y vio que temían por él y comprendían su rabia, que era alimentada por el dolor. La tolerancia de sus camaradas le dio una lección de humildad. Entonces les pidió perdón por encerrarse en sí mismo con su dolor tras la muerte de Ravenna y, bueno, sus amigos le respondieron que no había nada que perdonar. Sigmar sintió que lo invadían nuevas fuerzas y por primera vez, desde su regreso de las bóvedas grises, sonrió. A la mañana siguiente, el victorioso ejército umberógeno regresó a Reykdorf, transportando al fallecido rey Bjorn. El atribulado Alfgeir se humilló ante Sigmar y pidió renunciar a su posición por haber sido incapaz de proteger a su padre. Pero Sigmar le respondió que no debía preocuparse por ello, y le dijo que se sentiría honrado si le sirviera como le sirvió a él como su paladín y mariscal del Reich. Sigmar proclamó a los entristecidos ciudadanos que enviaría jinetes a anunciar de que cuando saliera la próxima luna nueva, el rey Bjorn ocupará su lugar en la colina de los guerreros, momento en el que él le sucedería en el trono. Varios gobernantes de otras tribus viajaron hasta Reykdorf para asistir al funeral real. Krugar de los Tauletenos y Aloisis de los Querusenos habían venido en persona e impresionado a Sigmar con sus sinceros elogios para con su padre. La reina Freya de los Asoborneos también acudió, pues en el pasado se alió con Bjorn para luchar contra los Pieles Verdes. Llegó en un aullante desfile y mostró su interés por yacer con Sigmar, al igual que lo había hecho con su padre cuando se aliaron. El rey Marvat de los Éndalos fue de los últimos en llegar, acompañado de sus yelmos de cuervo y portando un estandarte mojado en sangre en homenaje al caído Bjorn. El rey Marius de los Jutones no se dignó a viajar a Reykdorf, aunque envió una delegación a presentar sus respetos al fallecido rey. El rey Artur de los Teutógenos, por el contrario, ni fue ni envió delegación alguna. Se organizó en la Casa Larga un gran banquete en honor a Bjorn,
Cientos de personas de diversas tribus llenaban la casa larga y los distintos soberanos hablaron de las grandes hazañas del fallecido rey humberógeno cuando éste les proporcionó su ayuda. Pero aquel ambiente festivo no duró mucho. Cuando las tensiones y la animosidad que había entre algunas de ellas terminó en trifulca que acabó inmiscuyendo a todos. Furioso por la insensatez de esta reyerta sin sentido, Sigmar destrozó una mesa con un golpe de Galmaraz, haciendo astillas. El martillo rúnico golpeó el suelo y un ruido ensordecedor se extendió desde el punto de impacto mientras una potente onda de fuerza lanzaba a todos los hombres por tierra, deteniendo la pelea en el acto. Sigmar reprochó a todos los presentes su actitud. En vez de mantenerse unidos contra las amenazas, se peleaban unos contra otros, enfrentamientos donde los únicos que salen beneficiados son seres como los pieles verdes y las bestias del bosque. Y les habló a todos de su idea de formar una sola nación y ayudarse mutuamente. Su discurso fue interrumpido por una voz áspera y ronca, y Sigmar se alegró de ver que se trataba del gran rey de los enanos, Kurgan Barbahierro. Kurgan relató a todos el día que fue rescatado por Sigmar y cómo le regaló Galmaraz en agradecimiento, el cual es más que un simple arma. También es un símbolo de unidad y de lo que se puede lograr a través de esta. Y recomendó a todos los presentes que prestasen atención a las palabras de Sigmar, pues hablaba con la sabiduría de los antiguos. Al día siguiente, el rey Bjorn fue enterrado en la colina de los guerreros, rindiéndole tributos a él y a todos los caídos. Tras esto, Sigmar fue proclamado nuevo rey de los humberógenos, y su sueño de unificar las tribus por fin se pudo poner en marcha. Gracias a las acciones de su padre, Sigmar ya contaba con el juramento de espadas de Marvad, Krugar, Aloisis y Freya, y con las alianzas de sus respectivas tribus con los humberógenos. Pero todavía quedaban muchas tribus que convencer, ya fuera por las armas o mediante la diplomacia. Igualmente, también había tribus que quedaban fuera del sueño de unificación de Sigmar. No bien la tumba del rey Bjorn se había sellado y el sacerdote de Ulrich había coronado a Sigmar rey de los humberógenos. Este había ordenado una asamblea de espadas para atacar conjuntamente a los norses. Los nórdicos no formaban parte de su visión y nunca podrían hacerlo. Los dioses del norte eran avatares de masacre. La cultura norse era una cultura de barbarie y sacrificio humano. Tal gente no tenía cabida en el imperio de Sigmar, y puesto que no aceptarían su dominio, debían ser destruidos. Por ello, tan pronto como su padre fue enterrado en la colina,
Sigmar empezó a preparar la campaña contra los norses para cuando llegase la primavera. Reunió 3000 combatientes y se dirigió de nuevo al norte, hacia las atribuladas tierras de la tribu de los Udoses, un reino que sufría ataques diarios por parte de saqueadores norteños. Apelando a los juramentos de espada que le habían hecho a su padre, tanto Krugar como Aloysis se marcharon con el rey de los umberógenos. El rey Wulfila de los Udoses se unió a la campaña de Sigmar encantado, y hombres y mujeres de los clanes bajaron enseguida de sus cañadas y cumbres aisladas para unirse a la poderosa hueste de guerreros. Fue una campaña que duró 2 años, y los norses lucharon duro para proteger sus tierras, como Sigmar había previsto. Pero contra el incalculable número del ejército de Sigmar, ni siquiera su ferocidad pudo hacer nada para detenerlos, quemando y destruyendo a su paso. Sigmar siempre había procurado permitir a los norses replegarse hacia la costa más septentrional, donde estaban varados sus barcos. Aunque las gentes del norte eran fieros guerreros, también eran hombres que querían vivir, y se lanzaron al mar para tratar de escapar de los vengativos sureños. Cuando subieron a bordo de sus buques lobos, Sigmar desató la última arma de su arsenal. Desde los acantilados que rodeaban la bahía, enormes catapultas soltaron grandes proyectiles llameantes contra las naves. Muchas acabaron en llamas, y miles de hombres, mujeres y niños perecieron en aquellas aguas. Solo unas pocas naves lograron escapar de aquella sangrienta masacre. Sigmar sintió satisfacción por lo que veía. No sentía remordimientos por los miles de personas muriendo, pues las atrocidades que habían cometido los norses durante generaciones eran numerosas. El rey Wulfila le agradeció a Sigmar por su ayuda en agradecimiento y le dio su juramento de espadas, asegurando que desde ese momento los udoses y los umberógenos serían aliados. Habiendo abordado la amenaza de los norses por un tiempo, Sigmar dirigió su atención hacia un enemigo que había estado postergando durante mucho tiempo: el rey Arthur.